Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo estaréis viendo esto. Soy Óscar Mariscal, soy traductor y, bueno, colaboro estrechamente con David González en la editorial El Paseo. Y bueno, antes de nada os voy a enseñar algunos de los proyectos que he hecho con David. Esto es de lo primero que hicimos. Es una recopilación, una antología de las canciones de Edward Lear. La verdad es que es una edición muy bonita. Contiene pues ilustraciones originales de varias ediciones antiguas de Lear, ilustraciones del propio Edward Lear y bueno, pues además es una edición bilingüe. Y bueno, la verdad es que es un libro bastante divertido. Vieja Navidad de Washington Irving, que hace, por decirlo de algún modo, pareja con En la casa de los Bracebridge, son bueno, una serie de historias, bueno, en clave humorística también. Eh, Como siempre en el paseo, pues se han respetado las ediciones originales y canónicas, ¿no?, de cada uno de estas novelas, lo que incluye no solo las ilustraciones originales, que en este caso son realmente espectaculares, sino que además se respeta la maquetación, el diseño original. Y esto es muy importante ahora que vamos a hablar del mago de Oz. Bueno, el mago de Oz es un proyecto que viene de muy lejos. De hecho, cuando empezamos a hablar de la publicación de novelas y cuentos relacionados con el mundo del mago de Oz, bueno, de hecho el paseo aún no existía. Y cuando David fundó su editorial, uno de los primeros proyectos que se pusieron en marcha fue precisamente una antología de cuentos del autor del Mago de Oz, Lyman Frank Baum, y que funcionan como una especie de introducción al mundo de Oz. Los cuentos están ilustrados por John R. Neil, que bueno, fue el segundo ilustrador del mundo de Oz y fue quien realmente trabajó más estrechamente con Baum creando el mundo de Oz. Fijaos, esta es la cubierta de una edición, de las muchas ediciones que se han hecho en España del Mago de Oz. Lo que quería enseñaros, la ilustración que aparece en el centro de la cubierta es la cubierta de la edición original norteamericana del Mago de Oz. Y os lo enseño porque fijaos que aparece El maravilloso Mago de Oz por Lyman Frank Baum con ilustraciones de W. Denslow. Fijaos que el nombre del escritor Baum y del ilustrador Denslow están escritos con el mismo tipo de letra y al mismo tamaño. Es decir, esto no es una casualidad, es que el Mago de Oz en realidad es obra de dos autores. Uno es escritor y otro es ilustrador. Esto es muy importante y realmente el tema de las ilustraciones
el conseguir un juego de ilustraciones de calidad para realizar una edición completa del Mago de Oz, como se ha hecho en el paseo, pues ha sido una de las cosas que han hecho que este proyecto se alargase tanto en el tiempo. Se han consultado pues muchas ediciones norteamericanas en busca de un juego completo de ilustraciones y que además esas ilustraciones pues tengan la calidad suficiente para poder ser reproducidas. Veis que en nuestra edición hay aparecen todas las ilustraciones, pero además tal cual aparecen o aparecieron en la edición original, ¿no? Y hay como tres grandes tipos de ilustraciones. Hay ilustraciones en bicromía, en la que se juega pues con blanco y negro y un tercer color, que puede ser un granate o un azul de este tipo. Hay ilustraciones en blanco y negro o de este tipo, ilustraciones en dos tonos e ilustraciones a todo color. Bueno, pues conseguir este juego de ilustraciones con la calidad suficiente para poder ser reproducidas, pues como os digo, ha sido una de las cosas que más ha complicado, ¿no? la edición. Bueno, os explicaba que El Mago de Oz es obra de dos autores, de Frank Baum y de William Denslow. Ellos dos, que eran además pues grandes amigos, ya habían colaborado anteriormente en una obra llamada Cuentos de Papá Ganso. Esta obra, que tuvo un éxito tremendo en Estados Unidos, fue la que, diríamos, catapultó a la fama a esta pareja de autores. Bueno, después del Mago de Oz, que fue un éxito absolutamente arrollador, hicieron muchísimas ediciones, pues no sabemos muy bien qué pasó entre ellos, entre Baum y Denslow, pero lo cierto es que, dejaron de hablarse y, por tanto, dejaron de colaborar. Fijaos, tan estrechamente unidos estaban y trabajaban de una manera tan estrecha ellos dos, que Baum, cuando se vio solo, sin su colaborador, pues decidió no seguir escribiendo sobre el Mago de Oz, o más bien sobre el mundo de Oz. Eso a pesar de las presiones de su editor para que continuara desarrollando aventuras en ese mundo y con esos personajes que habían tenido tantísimo éxito. Pero él no se veía capaz porque le faltaba su colaborador, su mano derecha. Pues una de las cosas importantes del libro del Mago de Oz es el diseño, como ya apuntaba anteriormente. Es decir, las ilustraciones no se pueden colocar en cualquier sitio. Tienen que ir acompañando a párrafos concretos. De hecho, hay muchos párrafos en los que se describen escenas, situaciones o personajes que, diríamos, no están acabados. Es decir, es como si al texto le faltaran algunos elementos para que pudiéramos hacernos una idea completa de lo que nos están contando. Bueno, para eso estaban precisamente las ilustraciones. Es decir, Denslow lo que hacía era
completar aquello que había dejado indicado Baum en su texto. Es decir, era un mano a mano, ¿no? Lo que vosotros llamaríais en ciencias naturales una relación de simbiosis, ¿no? Se necesitaban uno al otro para que la historia quedara completa. La estructura del Mago de Oz es bastante compleja. Se avanza, se retrocede y aparecen una cantidad de personajes y de situaciones enorme. Esto hace que sea muy, muy rica, que cambie constantemente de situaciones en las que pues cunde el pesimismo, otras hay muchísima emoción, se pasan por grandes peligros y mantiene al lector pues siempre en vilo y esperando qué se va a encontrar en la siguiente página. Además hay como una serie de historias no independientes, pero que sí están encapsuladas, ¿no?, dentro de la narración. Y es curioso porque son las que han quedado fuera de las adaptaciones infantiles y cinematográficas. Y a mí me parece que son incluso las más divertidas. Por ejemplo, una de las aventuras menos conocidas, ¿no?, de Dorothy y sus amigos es En el país de las figuras de porcelana. Y esta es una situación interesante, es quizá una de las historias más divertidas, ¿no?, que aparece. Y nos da un poco la clave de cómo o de dónde sacaban Denslow y Baum sus ideas, ¿no?, para escribir la novela, que además era una cosa que no tenían pensada de antemano, sino que sobre la marcha iban inventándose cosas o se les iban ocurriendo situaciones. Entonces, está muy claro que o a Baum o a Denslow pues tenían pues cierta manía, ¿no?, por las figuritas de adorno de porcelana, ¿no?, los lladrós que ahora conoceríamos, ¿no? Son pues unas figuritas muy ñoñas con pastorcitos y pastorcitas y bueno, todo muy, muy delicado, ¿no? Entonces ellos transforman estas figuras en personajes y bueno, realmente hay unas situaciones verdaderamente cómicas y desternillantes, ¿no?, en ese país. Y hay algo que siempre hay que comentar, aunque realmente ya no tiene ninguna importancia a nivel artístico, ¿no?, de esta novela, y es que los estudiosos de la obra de Baum y del Mago de Oz en concreto, pues siempre buscan claves de tipo político, social, de crítica en esta novela. Pero no llegan a ponerse de acuerdo. Es decir, hay personajes que supuestamente están inspirados en algún político o gestor de la época, pero no se ponen de acuerdo en exactamente quién es. Si se trata de una figura de segunda o de tercera fila, estamos hablando de una obra que tiene 120 años, pues realmente no está completamente olvidado, ¿no? El político de turno pues se ha perdido para siempre, pero la novela, por supuesto, perdurará. Pero sí que hay ciertos mensajes que, bueno, pues nos llevan a pensar en una crítica social, ¿no? Como por ejemplo, sabéis que el Mago de Oz obliga a todos los habitantes y visitantes de la ciudad de Oz a llevar unas gafas, que además son unas gafas que se cierran con un candado. Solo hay una persona que tiene la llave en la ciudad de Oz, en la ciudad Esmeralda. Y bueno, pues con esas gafas pues lo ves todo de color esmeralda, ¿no?, que es lo que pretende, ¿no?, el Mago de Oz, que es el gobernante de la ciudad, ¿no? Entonces, pues esa idea, ¿no?, de que
todo el mundo vea las cosas de un determinado color, pues obviamente tiene pues una intencionalidad crítica. Esto lo hacía Baum porque él sabía que sus libros y sus cuentos, pues lo más normal era que los padres se los leyeran a los niños. Entonces él lo que hacía como deferencia al lector adulto era introducir algunos chistes propios para adultos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo aquí un ejemplo de un cuento de Baum anterior al Mago de Oz, una cosa que traduje hace ya muchos años, pero que, bueno, es significativo, ¿no?, de este juego que él hacía, ¿no?, de chistes para niños y chistes para adultos en la misma obra, ¿no? Es decir, cada mentalidad pues captaba el chiste apropiado, ¿no? Entonces, bueno, hay una historia de Baum en la que una niña muy parecida a Dorothy, seguramente el prototipo, ¿no?, de Dorothy, pues jugando en un desván encuentra un viejo baúl. Entonces abre el baúl y dentro del baúl hay, bueno, pues hay una banda de bandidos italianos. Entonces, bueno, lo que pretenden los bandidos una vez que se ven libres es desvalijar la casa. Entonces, pues la niña, como todos los personajes infantiles de Baum, pues en vez de actuar de forma precipitada, ¿no?, pues digamos que piensa rápidamente en cómo solucionar, cómo resolver aquello, y lo intenta pues a través del diálogo y del razonamiento, ¿no? Esto, ya os digo, todos los niños de Baum actúan así, ¿no?, en las novelas. Entonces, lo que intenta la niña es negociar con ellos y explicarles que están en un país y en una época diferentes y que allí pues tienen que ganarse la vida de forma honrada, es decir, que tienen que trabajar. Entonces les sugiere una serie de empleos que podrían tomar, ¿no?, en aquella ciudad. Entonces, pues los bandidos les van poniendo pegas, ¿no?, a todos los empleos. Y les dice la niña, que se llama Marta, les dice: entonces podríais dedicaros a otra cosa. Podríais ser conductores de tranvía o empleados en unos grandes almacenes. Algunas personas incluso se presentan alcalde o concejal para ganarse la vida. Bueno, los bandidos sacudieron la cabeza con tristeza al oír estas sugerencias. Y entonces responden los bandidos: no somos los más indicados para esa clase de trabajos. Dice: nuestro negocio es robar. Entonces dice: Marta se esforzó en pensar. Y habla Marta, dice: no es fácil conseguir empleo en la compañía del gas, dijo ella, pero podríais convertiros en políticos. Bueno, pues es un ejemplo, es anterior al Mago de Oz, pero un poco para que veáis esa mezcla, ¿no?, de diferentes estilos de humor y de crítica que están presentes siempre en la obra de Baum. Bueno, una cosa también que quería comentaros, que me parece importante, novelas sobre el Mago de Oz hay creo que unas 13. Es decir, Baum se dedicó a una vez que lo convencieron para que retomara las historias del mundo de Oz, pues escribió mucho sobre el mundo de Oz. Como os he dicho ya, no con Denslow, su amigo, su ilustrador original, sino con John Neal, que fue el ilustrador que ya se encargó de toda la serie. Incluso cuando murió Baum, él escribió unas cuantas novelas más. Las escribió y las ilustró él solo. Bueno, como Baum y Denslow y John Neal pues murieron hace más de 80 años, todas sus creaciones, todo el mundo que ellos crearon es de dominio público. Es decir, que ahora mismo cualquiera podría utilizar esos personajes para crear sus propias historias. Entonces, bueno, pues una cosa que
que me gustaría que tuvierais en cuenta. Es decir, que podríais escribir vuestros propios cuentos ambientados en el Mago de Oz, con personajes nuevos, mezclados con personajes clásicos de los que aparecen en las novelas del Mago de Oz. Y bueno, pues sería un ejercicio bastante bonito que pudierais hacer una antología con vuestros cuentos sobre el mundo de Oz, ¿no? Un mundo de Oz que vosotros podríais ayudar a desarrollar, porque al fin y al cabo se trata de una novela y de unos personajes pues que se han convertido ya en inmortales, ¿no? Ya no se van a olvidar nunca. Entonces, pues estaría bien que siguierais alimentando ese mundo con nuevos personajes, nuevas situaciones y bueno, ayudarlo a crecer, ¿no? Es una cosa que sería interesante y bonita. Y bueno, pues en principio ya no puedo decir mucho más, ¿no? Solamente que me hubiera gustado estar allí con vosotros y bueno, pues espero que os animéis y que investiguéis un poco ese mundo porque tiene muchas posibilidades, sobre todo a nivel creativo, ¿no? Bueno, pues un saludo a todos. Muchas gracias.